Hermano K. Soy hermano K. Hermanos y hermanas encarnados, vivamos juntos algunos instantes de paz. Compartiendo el don de la gracia. Como os dije, vengo a vosotros esta tarde, para intentar instaurar un diálogo, relativo a lo que haya podido decir hace unos días y también algunos meses, concerniente a la autonomía, la libertad, la organización. Lo que tengo que decir, sobre todo vendrá de vuestras preguntas, apelando quizá, a explicaciones más importantes. Nuestro diálogo, más allá de nuestra comunión y de nuestra paz, os permitirá también, independientemente de lo que os diremos, vibrar más allá de lo que os es habitual, por el hecho mismo, no solo de vuestra presencia y de mi presencia, sino también de la conciencia micaélica, muy cercana a la tierra y muy cercana a vosotros, haciéndoos percibir eso que Snow llamó la acción de los elementos, en vosotros. Esto se desarrollará al mismo tiempo que nuestros diálogos, explicando un rendimiento más moderado, por mi parte os escucho. Pregunta. Habéis indicado que, en un sistema piramidal, la base alimenta a la cúspide. Pero con los alineamientos, las personas se reagrupan igualmente en función de un objetivo común. ¿Cuál es el objetivo? ¿Depende de una conciencia encarnada? En absoluto, esa es la diferencia. Si los alineamientos estuvieran destinados a alimentar lo que sea, experimentaríais efectos catastróficos. Los alineamientos os permiten acoger y recibir la luz vibral. Hasta un cierto momento, fueron para anclar y sembrar esta luz y ahora, para liberar. ¿Dónde está la pirámide? Lo que se llama un egregor, apunta a alimentar una conciencia precisa. ¿Es el caso con lo que realizáis? El alineamiento, a partir de la acción de liberación y de liberador, os pone en estado de transparencia y no alimentáis absolutamente nada. No hacéis más que permanecer transparente. ¿Cómo podría haber una derivación de lo que sea, hacia alguna conciencia cualquiera, aunque por supuesto, existiera la conciencia de que han comprendido lo que se desarrolla, que quisieran utilizar ese reservorio de luz vibral, pero no podrán? Hay que diferenciar muy bien la acción de la luz vibral y la acción de la conciencia ordinaria. En un caso, hay inteligencia. En el otro caso, hay ego. No puede existir ninguna alteración, de cualquier energía vital, y aún menos de la luz vibral, por el principio de alineamiento. Pregunta. En las dimensiones unificadas, ¿cómo funcionarían las organizaciones que corresponderían a lo que llamamos nuestras ciudades? ¿Qué ciudades? ¿Quién imagina pensar, creer, que existe lo que vosotros llamáis ciudades, en las dimensiones unificadas? ¿Pensáis que existen necesidades, llamadas fisiológicas en los mundos unificados? Así no hacéis más que proyectar vuestro marco de referencia y vuestro mundo habitual sobre los mundos llamados unificados. No hablo siquiera de los mundos multidimensionales. No esperéis encontrar tuberías que conduzcan el agua, la electricidad. No esperéis encontraros lo que conocéis en este mundo. Eso no es más que una proyección. Querer imaginar un marco de vida idéntico al que procede de la depredación y de la competición dentro de los mundos multidimensionales, no revela sino una proyección. La inteligencia de la luz es la base de todo. Nuestras naves interdimensionales, aunque en ciertos casos presenten una componente material, o incluso metálica, solo son la resultante de la ordenación de la luz y por tanto, de una intención asociada a la luz y nada más. Solo en los mundos de carbono disociados estáis obligados a alimentaros, a fecundaros y a morir. Pregunta. ¿Qué es entonces la tercera dimensión unificada? Es una dimensión de carbono, como la vuestra, donde estáis aún, pero donde no existe todo lo que ha llevado a la falsificación. El principio de construcción de lo que sea, pasa únicamente por la inteligencia de la luz y una especie de focalización de la conciencia sobre una atención y una intención dadas. La creación es instantánea. Es lo mismo por otra parte, en los planos que fueron llamados astral. ¿Habéis tenido testimonios de cualquier alimentación, del otro lado del velo? La única alimentación, la única construcción, deriva directamente de la acción de la luz y por tanto del pensamiento. Pregunta. ¿Existen alojamientos o la necesidad de residir en alguna parte? El que es liberado, no está atado a ninguna residencia. Existe en los mundos del carbono unificados, ordenaciones particulares de la luz, que conducen a una ordenación particular de la materia, cuyas componentes no son las mismas que las vuestras y donde incluso, la materia es transparente, donde las gentes pueden establecerse en las estructuras, llamadas reposo, pero no existe absolutamente nada comparable a lo que se conoce en los mundos del carbono disociados.
Imaginar que es necesario dormir, comer, o cualquier otra acción que os es conocida aquí, revela fantasía e ilusión. En las dimensiones unificadas y eso, desde la quinta dimensión, correspondiente al cuerpo de luz, cuerpo etérico renovado, ¿pensáis que existen órganos tales como los que conocéis? ¿O ha sido imaginado? La libertad se acompaña de ninguna necesidad fisiológica y de ninguna insuficiencia, en sentido fisiológico. Solo vuestro cerebro de hoy y la conciencia en la personalidad, intenta haceros creer, por proyección, como lo he dicho, de vuestro propio marco de referencia. Un ser de luz no se alimenta. Él es la luz. No existe entonces, ninguna necesidad. Pregunta. ¿La libertad es pues, no tener que alimentarse y no tener ninguna atadura? Solamente a ese nivel se sitúa la libertad, pero si no estás preparado para tener la experiencia, o si tú no lo deseas, entonces te será hecho según tu vibración. Pero no podéis ser libres y estar encerrados por cualquier necesidad que sea, y por cualquier obligación que sea. No esperéis rellenar formularios, pagar impuestos o deber rendir cuentas a cualquiera. No existe ninguna jerarquía en los mundos de la luz. Todo lo más, existiría una forma de sinarquía. La jerarquía os remite a la organización piramidal, a la presencia de una conciencia sobre otra conciencia y por tanto, a una sumisión de la conciencia que obedece a esta presencia. Esto no puede ser considerado en los mundos unificados de la luz. De la misma forma se ha desarrollado, me parece, por los arcángeles y algunos ancianos, que no puede existir una localización formal en una forma, os es extremadamente difícil concebir, percibir o imaginar lo que puede ser una conciencia que no pertenece a un cuerpo o a una forma. Pero es sin embargo, lo que pasa. Vuestro cerebro, igual que la conciencia, en sentido personal o en el sentido del sí, no puede, de ninguna manera, darse cuenta de esta libertad. Solo en lo que se ha denominado el samadhi y sus diferentes formas, así como en la morada de paz suprema, os es posible probar de alguna forma, esta libertad. Esta libertad tiene por nombre, amor. Pero este amor no puede ser, de ninguna manera, coincidente, identificable, asimilable con el amor tal como lo pensáis o tal como lo vivís en la tierra. Sin estar limitado a una forma, ni a una identidad, estando conectado a todas las formas de vida, ¿cómo podéis imaginar un domicilio, tener una familia o lo que sea, que pertenezca a lo que existe únicamente en los mundos en que se vive la depredación? Pregunta. Sin embargo, Ramattan evocaba la existencia de organizaciones en intratierra. Él hablaba de ciertas ceremonias y, en particular, de comidas rituales, de organización geodésica, como he señalado en mi intervención precedente. Pero ningún ser, ninguna conciencia pueden estar encerrados. El lugar de los intraterrestres era extremadamente específico, como guardianes del núcleo cristalino de la Tierra, siempre estando, sea en 3D unificada, sea en quinta dimensión. Existía, no una organización sino ciertos elementos que mantenían una estructura física que yo calificaría de mínima, pero ninguno de los seres de intratierra está prisionero en una forma. Pregunta. ¿A qué llamáis de construcción de las organizaciones? Todo lo que es societario está relacionado. El encierro de la conciencia humana es tal, que os es imposible vivir sin lo que os es conocido, sin una cierta forma de seguridad. ¿Qué hará la seguridad cuando vosotros seáis autónomos y libres? La necesidad de seguridad solo manifiesta la existencia de miedos en vosotros. Cristo dijo, ¿se preocupa el pájaro por lo que va a comer mañana? Mirad cómo es hoy. La humanidad, en sus previsiones, en sus planes, en las necesidades de proveerse, porque si no tenéis dinero no coméis. Porque el sistema piramidal es responsable de esto. Lo que conocéis y los que vuestros historiadores quieren deciros, sobre la vida de los hombres prehistóricos, no concierne a lo que vosotros sois hoy. Existen y existían innumerables conciencias humanas, presentes en la Tierra al mismo tiempo. La depredación, la satisfacción de necesidades, sean las que sean, solo pertenece al mundo disociado, porque esos mundos disociados están precisamente construidos sobre la privación y la carencia. De igual forma que la búsqueda llamada espiritual, o el reconocimiento del sí, el desarrollo personal, no apuntan sino a llenar una carencia en vosotros, que no puede jamás ser llenada porque el propio principio de partida de este mundo es precisamente, no ser libre. La falsificación de la luz acaba en lo que sois vosotros, pero no imaginéis que la creación puede desarrollarse así, en otra parte. ¿Quién entre vosotros, puede jactarse de conocer lo que era antes de nacer o lo que será después de su muerte? Mientras que no tengáis acceso a la libertad del cuerpo de ETRT, que os haga vivir estados multidimensionales, no tenéis acceso a la infinita presencia y a su amor absoluto.
Mientras que no seáis absoluto, no podéis pretender, de ninguna forma, con las proyecciones y vuestro cerebro, poder conocer lo que sea. Todo seguirá siendo una suposición, proyección, pero no corresponde de ninguna forma a la realidad de los estados multidimensionales. Pregunta. ¿Por qué los intraterrestres no han sido alcanzados por la falsificación? Los pueblos intraterrestres, en este planeta, como en cualquier planeta, cualquiera que sea la dimensión, no conocen las leyes de la gravitación. Las tasas de compresión en sentido gravitacional, se supone que son cada vez más intensas. Ese es el caso al acercarse al núcleo, pero la resonancia de ese mismo núcleo, dentro de cavidades gigantescas, por el retorno de la energía de la conciencia, hace que no exista ninguna fuerza gravitacional. La mayoría de las puertas de las estrellas, como fue explicado hace mucho tiempo, están situadas a nivel intraterrestre. Por tanto, imaginar y creer que tenéis la misma vida, en intratierra que sobre tierra, revela la fantasía más pura. Pregunta. Habéis indicado que el simple hecho de ver los linajes de depredación, basta para extraerse. ¿Significa esto que la visión etérica se va a desarrollar? Cada vez más. La captación etérica, perceptual, cutánea y en la conciencia, de las partículas adamantinas, favorecerá esto. La difusión del supramental a nivel celular, llegará a completar la transformación del carbono en silicio. Los linajes de depredación os mostrarán simplemente, cómo ciertos seres, llegarán a ligarse a su egregor personal y a derivar la energía de la conciencia hacia ellos. Tenéis otros medios de daros cuenta. Esto fue desarrollado por el amadísimo Sri Aurobindo hace varias semanas, concerniente al sonido existente en el canal Marial. Un ser que está instalado en la depredación, aunque no tenga conciencia, al acercaros, hará que experimentéis la desaparición instantánea de la onda de vida así como del sonido percibido en la oreja izquierda. Os será dado ver, por la visión etérica y la visión interior, esas líneas de fuerza. Pregunta. Pensar en hacer reservas de agua y alimento, en los tiempos que vienen, revela un miedo arquetípico o podría facilitar el pasaje. Ningún alimento, ninguna supervivencia, puede facilitar el pasaje. Solo la conciencia puede. No hay nada que preparar más que a sí mismo, ante todo. Lo demás no presenta de ahora en adelante, más que una importancia muy relativa. Puede existir de todas formas, alguna situación en que percibáis un impulso a preparar otra cosa que vuestro ser interior. En ese caso, seguidlo. Acordaros. La luz os alimenta. Lo que viene es luz. El arcángel Anael se expresa desde hace muchos años, sobre la modificación fisiológica de vuestro alimento y de vuestro cuerpo. Algunos de vosotros, sin ningún esfuerzo, podríais pasar enteramente de alimento, sin ningún problema. Pregunta. Si esta organización acaba en un período breve, ¿significa que habrá un período en que las cosas se vivirán sin organización, antes del asa planeta? Todo depende de vuestra conciencia. Algunos hermanos y hermanas, bajo la acción de la luz, desaparecerán pura y simplemente de esta dimensión. No se trata de una muerte sino más bien de una ascensión. Otros se debatirán en esta densidad, en su lado visible e invisible. El momento colectivo no se acompaña en absoluto, del mismo movimiento colectivo. Pregunta. ¿Podría explicar sobre los impulsos que podríamos ser llevados a seguir? El impulso, como el contacto con otra conciencia solo, puede venir de la respuesta del corazón o, para aquellos en que ésta está presente, la respuesta de la onda de vida. La inteligencia de la luz, por el fuego del corazón o por el canal marial o por la onda de vida, os aporta las respuestas. Mientras que vuestra respuesta es alcanzada por la mente y la razón, esto no es de ninguna forma, un impulso del alma y del espíritu. Este impulso se manifiesta claramente, para aquellos que lo viven a nivel de la onda de vida. No hay pues que razonar o plantearse cuestión de lo que sea porque la luz, en su inteligencia, prevé efectivamente todo. Solo aquel que no vive por el momento la onda de vida, se sirve de su intelecto. Pregunta. Decís que otros se debatirán en un plano u otro. ¿A qué os referís? Las condiciones de la ascensión no son, evidentemente, las mismas. Las condiciones de ascensión están inscritas en un tiempo concreto y un desarrollo de ese tiempo concreto, que es, ciertamente, colectivo. ¿Creéis que aquel que ha aceptado abandonar el sí, habiendo vivido el sí, habiendo vivido el despertar y aquel cuyo único interés está en amasar dinero, vivirán la misma ascensión? Os será hecho muy exactamente según vuestra fe, según vuestra vibración, y en absoluto según vuestros deseos o vuestras creencias. Vuestro estado de conciencia es un estado vibratorio.
La superposición de vuestro estado vibratorio, en un momento dado, con la luz vibral, restituido totalmente, se desplegará con más o menos facilidad. De vuestra capacidad de abandono del sí, es decir, de dejar desaparecer esta oruga, resulta vuestra capacidad de vivir muy rápido, la mariposa, ¿o no? El miedo, la necesidad de prever, de anticipar, la necesidad de construir hipótesis sobre un modo de vida futuro no hace más que poner bridas a la ascensión. Nosotros os hemos informado siempre que la liberación concierne al conjunto de la Tierra, pero hemos señalado siempre, que las modalidades de esta liberación son estrictamente individuales, incluso en el momento colectivo. De igual forma que un ser humano muere abandonando este cuerpo y una vez más, no es una muerte lo que se produce, sino que es la muerte de una vida pasada, o antes del período de liberación de la Tierra, cada ser humano estaba confrontado a sus propias creaciones, en astral. Es lo mismo para vuestro devenir de la conciencia vibratoria. Solo el amor es la clave. Durante este período que os separa del 22 de septiembre, anunciado por Miguel y María, vais a constatar lo que os he dicho, relativo a los linajes de depredación, relativo a vuestra capacidad, cada vez más fácil, de vivir las olas de amor como jamás lo habéis experimentado en este cuerpo. Eso no tiene nada que ver estrictamente con una percepción de otra cosa que, vivir este amor que es, os lo recuerdo, nuestra naturaleza. En el desafío de este amor, ¿qué otra cosa puede existir? En este amor, en esta ola galáctica, en esta radiación y sus cualidades, es como se vive la libertad. Todo lo demás desaparecerá. De igual forma que en el pasado, cuando dejábamos el cuerpo, ¿qué nos llevábamos de este cuerpo, de estos lazos, de estas ataduras, de estos bienes o de lo cualquier otra cosa a nivel de creencias espirituales? Estrictamente nada. Solo la mente quiere creer que algo subsiste. No subsiste nada en absoluto, exceptuado lo que vosotros sois. Pregunta. ¿Es imposible ser libre si no hay amor? El amor es la libertad. Ningún conocimiento de lo que sea puede liberaros. Solo el amor os libera, solo el amor es libertad. Y no hablo por supuesto, del amor tal como podríais suponer o incluso vivirlo. El amor es vibración, el amor es unidad. El amor es absoluto. Todo lo demás no son más que proyecciones, justamente, carencias de amor. La palabra amor ciertamente ha sido prostituida y la más utilizada en este mundo. Solo aquel que está instalado en lo último o infinita presencia, solo el que es absoluto, es amor. Toda personalidad, incluso la más perfeccionada, incluso la más, si se puede decir, evolucionada, no es más que una representación del amor. Mientras que no haya fuego del corazón, mientras que no haya onda de vida, mientras que no haya protección por el manto azul de la gracia, no podéis pretender vivir el amor. Porque este amor, sin la presencia de esos elementos, no representará siempre y en definitiva, más que la expresión de vuestras carencias. Pregunta. La obligación de destrucción del sistema de organización piramidal, antes de la liberación de la Tierra. Propiamente hablando, no es una obligación, es el resultado de la luz y del amor. Pregunta. ¿Esto hay que vivirlo para permitir una toma de conciencia de un gran número? Ese es el caso exactamente. Muchos hermanos y hermanas están subyugados por los medios de comunicación, por las distracciones de este mundo. Si eso desaparece, ¿qué queda? La verdad y el amor. La desagregación de los linajes de depredación que veréis, a nivel de los seres como a nivel de las organizaciones, está directamente ligado a la luz. Porque el linaje de depredación es un encierro y una clausura de la luz, procedentes de la falsificación. El fin de la falsificación marca de forma natural, el fin de todo sistema organizativo. Yo estoy perfectamente consciente que muchas enseñanzas tenidas por espirituales han buscado precisamente, haceros creer que existía una jerarquía o una organización espiritual. ¿Cómo será posible esto? El sentido de pertenencia a un grupo humano, familiar, social, profesional, afectivo, deriva directamente de la privación de luz y de estrictamente nada más. ¿Cómo imaginar o suponer que la luz en su retorno, va a mantener las cosas en ese estado? Pregunta. Cuando todo sea deconstruido, ¿vamos a redescubrir la libertad y la autonomía en todos los actos cotidianos? ¿Qué actos cotidianos? No existirán más. Será tiempo de daros cuenta de que existe una diferencia esencial, fundamental, donde nada puede coincidir ante los que vivís en Samadhi, en alineamiento o en Santinilaya y lo que llamáis vuestro cotidiano. La distancia va a hacerse cada vez más grande y sois vosotros los que elegiréis estar en lo cotidiano o en el absoluto, en lo cotidiano o en la felicidad de la morada de paz suprema de Satchitananda.
Lo han dicho los ancianos, que esta distancia se haría cada vez más evidente. ¿Para qué creéis que sirven vuestros alineamientos, vuestros ejercicios, todo lo que percibís en este cuerpo? Vosotros tenéis que vivirlo. Creer que podéis ser amor y continuar en una falsificación, verdaderamente es un error lamentable. Solo la personalidad considera que va a sobrevivirse a ella misma, solo las enseñanzas espirituales os hablan de un mundo mejor donde todo es amor. ¿Pero qué amor, prisionero de una forma, prisionero de una conciencia, es la libertad? Ninguno. Es eso lo que tenéis que descubrir y vivir con la onda de vida, con la ola galáctica y con las manifestaciones en vuestros cielos. Es tiempo de salir del sueño. Pero si el sueño os gusta, entonces lo continuaréis. Vosotros sois libres de vuestras elecciones y en la expresión de esas elecciones. Pero esto no puede ser la libertad y el amor, y la ausencia de libertad dentro de una forma limitada. Pregunta. Sin pertenecer a grupos, ¿cuáles son las relaciones entre seres? En lo que expresas, demuestras que por ti mismo, no sabes lo que es la comunión, aún menos la fusión y aún menos la disolución. El proceso de la comunión, de la fusión o de la disolución, así como lo que se ha llamado deslocalización de la conciencia, y que existe desde hace más de un año, está destinado a haceros vivir lo que vosotros denomináis aquí, relación. Pero esto no existe ya. El desplazamiento es instantáneo, el cambio dimensional y de forma es instantáneo, el reencuentro por la comunión y la fusión, es instantáneo con cualquier conciencia. Esto no puede ser, ni comprendido, ni asimilado, ni digerido por el cerebro. Hay que vivirlo. Mientras que no se viva, efectivamente, de ninguna manera esto puede ser comprendido ni analizado. El que ha vivido, aunque sea solo una vez, un episodio de comunión y de fusión, no puede dudar jamás, de que la verdad, está ahí y la verdad absoluta. Las presencias a vuestro lado, sean las que sean, están destinadas, de alguna forma, a aclimataros a la no separatividad, al no encierro. Te repito. Cuando tú mueres y dejas el cuerpo te llevas tu casa, te llevas a tus hijos, te llevas lo que sea que constituía tu vida en este mundo. Solo la personalidad y el ego, en la conciencia de la personalidad, puede proyectar sus propios miedos. El que ha vivido la comunión, la fusión, con cualquier doble que sea, el suyo, como Cristo / Miguel, o como un doble monádico, o como un reencuentro en el cuerpo de ETT, con un hermano o hermana, sabe lo que quiere decir la comunión. El que ha vivido la comunión no puede ya nunca hablar de relación. Pregunta. ¿Qué significa? ¿Aquellos que creen en esta ilusión continuarán viviendo esta ilusión? Quiere decir que eso a lo que estáis atados, os ata. Si no sois capaces de ser liberados de vuestras propias ataduras, si creéis en vuestras ataduras, seréis evidentemente, confrontados en el momento de la liberación, a vuestras propias ataduras. Si el estado vibratorio de vuestra conciencia tiene necesidad, para expresarse, de la noción de una casa, de una familia, directamente, después del pasaje por la desaparición de este cuerpo, vuestra alma se encarnará en un mundo llamado de tercera dimensión unificada, a fin de que exista un período de reaclimatación a la libertad. Tan raro como pueda pareceros, el ser humano encerrado tiene muchísimo miedo de la libertad, aunque la reivindique y sobre todo si la reivindica. No hay nada peor que aquel que se cree libre, en este mundo. Eso quiere decir que no tiene conciencia de su propio encierro. De igual forma, y lo repito, como lo dije durante mi vida y como he dicho la última vez y en muchas intervenciones, no es un signo de buena salud sentirse normal en una sociedad enferma. Aquel que pretende encontrar la libertad en el encierro, no tiene ninguna experiencia ni ninguna vivencia de la libertad. No hablo siquiera de las leyes organizativas humanas, hablo simplemente, aunque solo sea, de las propias necesidades ligadas a este cuerpo, a lo que vosotros llamáis las relaciones. Si fuerais libres, viviríais de amor y únicamente de amor. Estaréis de acuerdo que eso, es estrictamente imposible en este mundo. Exceptuado para algunos seres que han testimoniado, por su inmersión en Mahasamadhi, o en Shantinilaya, que escapaban a las reglas de funcionamiento de este mundo. Y el mundo no desaparece por eso, puesto que este cuerpo era mantenido en vida. Todas las nociones de libertad, que consideráis o creéis, solo son creencias y proyecciones, por falta de conocimientos de lo que es la libertad. ¿Sois libres de permanecer en este mundo después de la muerte? ¿Sois libres de ser encarnadora? ¿Conocéis las respuestas? No. La libertad, como el amor, a través de los velos de la encarnación, no son más que ideales y experiencias extremadamente limitadas.
Si la ola galáctica alcanzara desde hoy, a toda la Tierra, todas las conciencias de la Tierra serían pulverizadas por el amor y por la libertad. Porque nadie, incluso entre los anclas y sembradores de luz, no podrían soportar la carga de luz. Solo aquel que ha sido preparado por la onda de vida, y en el que la onda de vida ha ascendido hasta la cabeza, a nivel de la Merkabah interdimensional, solo ese que ha sido llamado por su nombre, por María, por una de las estrellas y por tanto, la percepción del canal marial es intensa, sabe, aunque solo sea por episodios, porque lo vive, lo que es el amor. Esto puede parecer duro para la personalidad y lo es. Y si reaccionáis violentamente a esto, muestra simplemente dónde estáis. Esto no es ni para apuntar con el dedo hacia vosotros, ni para acusar, ni para juzgar, sino para animaros a ir más allá de todo lo que es conocido. Mientras que no hayáis pasado a la otra orilla de lo conocido, no podéis pretender explicar y vivir el amor, la libertad y la autonomía. Pregunta. Muchos humanos están confrontados a miedos relacionados con el hecho de morir. ¿Quién muere? ¿Quién os ha hablado de muerte? ¿Quién habla de muerte, si no es la personalidad? Como ha dicho el comendador, NDR. O.M. Ivanov. Es el mundo que desaparece, no sois vosotros. El miedo forma parte de lo que había sido explicado por el amadísimo Juan, sobre el choque de la humanidad, NDR. Sri Aurobindo, que fue San Juan. Es preferible y de lejos, expresar este miedo ahora que después. De igual forma que existe, desde hace mucho tiempo, libros que os hablan de la muerte, sea en las enseñanzas del budismo, con los egipcios, con los pueblos primitivos que daban los elementos de acompañamiento de aquel que transitaba por la muerte, a fin de ser liberado, de igual forma, las enseñanzas y las vibraciones que habéis recibido y vivido, no son, en definitiva más que una preparación, no a la muerte, sino a vuestro renacimiento o resurrección. ¿Quién habla de muerte si no es la personalidad? Pregunta. Cuando hayamos ascendido, ¿tendremos recuerdo de lo que hemos atravesado aquí? ¿Se preocupa aquel que es amor y absoluto de lo que ha atravesado? Los éxtasis de Mahananda Moyi, de Hildegarde, NDR. Hildegarde de Bingen, de otras estrellas, vienen acompañados de lo que sea, como recuerdo, como memoria. El recuerdo, la memoria y la experiencia de la encarnación no tienen nada que ver con el amor. De igual forma, el amor y la libertad que sois, no conoce ninguna personalidad. Pregunta. ¿Se puede decir que la oruga sería la personalidad y la mariposa, el amor? No solamente se puede decir, sino que es la estricta verdad. No tenemos más cuestiones, os agradecemos. Hermanos y hermanas encarnados, que el amor sea vuestra morada y que la paz sea lo que vosotros sois. Yo soy hermano K, acompañado de Miguel. Os amo y os digo hasta pronto, en la gracia al amor. Aus 3 Dimensions, 24 de agosto de 2012. Canalizado. Gianluca Young. Transcripción. Veronique Loriot. Traducción. Susana Milán.